Este 15 de abril de 2025 se cumplieron 68 años de la muerte del actor mexicano Pedro Infante, quien partió en 1957 al desplomarse el avión que piloteaba de Mérida a la Ciudad de México. Hoy comentaré acerca de este libro. Así fue nuestro amor, en el que Irma Dorantes relata los últimos días al lado de Pedro Infante y otras anécdotas de sus 9 años de vida juntos. Quédate. Yo soy Cristina Pérez, vivo en la Ciudad de México y en este canal de YouTube Viviendo como Aprendiz te cuento acerca de libros de historia, arte y biografías de personas relevantes para la cultura de mi país. Este video ya tenía muchas ganas de hacerlo desde hace tiempo porque, fue el aniversario luctuoso de Pedro Infante en el mes de abril. No había tenido oportunidad, pero nunca es tarde. Y quise hacerlo pensando en Irma Dorantes, que pues es una actriz mexicana con una carrera artística de varias décadas y ella sigue con vida. Compartió los últimos años de la vida de Pedro Infante, aproximadamente 9 años como pareja, y pues es una mujer que ha brillado en el cine, por supuesto, pero también en radio, teatro, televisión. Estuvo activa en el cine como extra desde muy pequeña, hasta que en 1948 apareció a cuadro diciendo una línea en la película de Los Tres Huastecos, en una escena que hizo con Pedro Infante, y de ahí realizó una serie de trabajos profesionales diversos. En 2014 pues fue el último trabajo que ha hecho hasta el momento en la película La hija de Moctezuma, al lado de la también importante actriz María Elena Velasco, la India María, que en paz descanse. De la señora Dorantes se dice muy poco, pues ha sido muy reservada con su vida personal. Yo la ubico muy jovencita en papeles muy divertidos como esta que comentaba de Los Tres Huastecos, Necesito Dinero, también de Dolor se canta, No desearás a la mujer de tu hijo, entre otras. Y después de la muerte de Pedro Infante viene un corte y comienza a aparecer en películas estilo western o de comedia ranchera, y pues después la vemos ya en otra etapa de mujer madura, guapísima, pues ya propiamente en las telenovelas. Entonces es muy interesante cómo va pasando del cine hacia la televisión. Irma Dorantes nace en Mérida, Yucatán, en 1933, aunque hay algunas fuentes que nos dicen que nació en 1934. Precisamente en este libro ella comienza a relatarnos que nació en Mérida, Yucatán en el 33, que llegó a la Ciudad de México con su madre y que pues tenían una situación complicada, una situación económica complicada. Vivía ella con su mamá, rentaba algunos cuartos en una casa que tenían, y entonces empezó ella a trabajar en el radio, después hacía trabajos como extra en el cine, hasta que poco a poco fue teniendo papeles un poco pues más importantes en las películas, que le dejaban un poco más de ingreso. Hoy en día pues es una actriz que tenemos con vida, de las más importantes de la época del cine de oro. Hoy en día tiene 90 años. De 1957 al 2007, porque en el 57 muere Pedro Infante, pues prácticamente habían sido muy contadas las ocasiones y las cosas que ella había dicho de su relación con él, hasta la publicación de este libro de Editorial Planeta. Yo lo conseguí en el año 2007 y creo que hoy en día ya no se está imprimiendo, solo he visto que se consigue en Amazon, pero realmente ya es un libro difícil de conseguir. Este es un libro pequeño, Así fue nuestro amor.
escrito por Irma Dorantes y por Rosa María Villarreal. Rosa María Villarreal es una periodista de Nuevo León que ha escrito para el periódico Reforma y bueno, el libro es editado por Editorial Planeta, como ya dije, se publica hasta 2017, cuando ella decide que pues es momento de romper el silencio y hablar sobre varias cosas. Viene ilustrado con diversas fotografías, este, pues de su álbum personal de, de Irma Dorantes. Tiene fragmentos de cartas, fotografías, este, en fin, es muy interesante, es un libro muy entretenido, se lee muy rápido, es muy ligero y está lleno de anécdotas, está redactado en primera persona y uno se puede imaginar muchas cosas de las que va relatando y pareciera que es Irma Dorantes quien te habla y bueno, de pronto la escucho con esa voz de jovencita como cuando hizo el papel de la Polita o de Lucy en Necesito Dinero y también de pronto pareciera que uno la escucha con una voz más madura. El libro está relatado como si fueran flashbacks en distintos momentos de la vida de Irma Dorantes con Pedro Infante. Empieza el libro relatando aquel fatídico día en el que Pedro Infante fallece. Ella relata que ese día ella estaba en la Ciudad de México y Pedro Infante estaba en Mérida, que se iba a trasladar hacia la Ciudad de México, que iban a comer juntos y como todos ya sabemos, pues Pedro Infante era de buen diente y entonces se habían puesto de acuerdo para que ella cocinara conejo. Entonces dice que sale al mercado a comprar el conejo y otros ingredientes para preparar la comida y pues era un día tranquilo, una mañana tranquila cuando se le ocurre utilizar un teléfono de monedas en la calle para comunicarse a la torre de control de Mérida para saber si ya había salido y a qué hora más bien a qué horas iba a llegar el Capitán Cruz, que dicho sea de paso, este era el nombre que tenía Pedro Infante para volar, para pilotear, porque recordemos que era Pedro Infante Cruz y se hacía llamar el Capitán Cruz. Y entonces marca, le contestan de la torre de control y ahí es cuando le comentan que pues que Pedro Infante acababa de fallecer, que se acababa de desplomar su avión y que desafortunadamente no había sobrevivientes. Entonces ahí empieza a relatar ella cómo tuvo que volar a Mérida pensando en reconocer los restos de Pedro Infante. Relata pues de lo que ella recuerda acerca de sus temores, de sus pensamientos, de las circunstancias en las que todo se va dando, porque incluso nadie de la familia de Pedro Infante la acompaña y ella es la persona que va a recoger el cuerpo y pues bueno, ella platica cómo vivió esta situación tan complicada. En los últimos días de la vida de Pedro Infante, el último par de años tal vez, ellos tuvieron una hija que es Irma Infante, quien también vive hoy en día, y bueno, pues ellos se casaron cuando Irma Dorantes tenía 18 años, empezaron un noviazgo cuando ella tenía 16, aunque la conoció desde los 13, en aquella escena que les comentaba que en la que pues filmaron esta película de Los Tres Huastecos y Pedro Infante tendría aproximadamente 34 o 35 años cuando forman una pareja y él muere
me parece que de 39 o 40 años de edad. En este momento, cuando Pedro Infante fallece, ella era oficialmente la esposa de Pedro Infante, aunque bueno, ya es de varias personas sabido que él fue acusado de bigamia por María Luisa León, su primera esposa, que era 10 años mayor que él y de quien supuestamente no se había divorciado, aunque Pedro Infante e Irma Dorantes comentaban que sí había un divorcio, que incluso habían esperado el tiempo que exigía la ley anteriormente, que pues me parece que era de un año después del divorcio, para que ellos se casaran. Todo esto que estoy comentando lo relata Irma Dorantes en el libro y bueno, hay otro libro que yo creo que después voy a hacer un video, que es este, es El Güero Telles, reportero de policía, escrito por José Ramón Garmabella, editorial de Bolsillo. La verdad es que es un super libro, a mí me encanta, pero bueno, yo cuando lo leí, este libro del Güero Telles, lo leí antes de leer el libro de Irma Dorantes. Y en este libro, el Güero Telles relata acerca de un abogado llamado Bernabé Jurado, que fue contratado por María Luisa León, y entonces el Güero Telles dice que efectivamente Pedro Infante y María Luisa León sí se habían divorciado antes de la boda con Irma Dorantes, pero que María Luisa contrató a este abogado Bernabé Jurado, a quien también le apodaban el abogado del diablo, porque pues era uno de los abogados más costosos e influyentes y relevantes del México de los años 50, pero pues también era un ave de cuenta. Entonces, él relata que Bernabé Jurado fue al registro civil, pidió ver el acta de divorcio y arrancó el fragmento donde estaba la firma de María Luisa León y Pedro Infante y se lo tragó, se tragó las firmas y entonces el acta dejó de existir, por lo tanto tal divorcio no existía, y de esto se agarraron María Luisa León y Bernabé Jurado para demandar a Pedro Infante e Irma Dorantes por pues por bigamia. Justamente el día que murió Pedro Infante de manera precipitada, tomó un avión de Mérida a la Ciudad de México para detener la demanda con el riesgo de pisar la cárcel, pues era un delito grave y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? En este libro yo quisiera, pues sobre todo traerlo a colación, no tanto por esta situación de la boda de ellos dos, sino porque relata cómo Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron. Hay muchísimas anécdotas que tienen que ver con las filmaciones, con con varias películas en las que participaron, la casa en las que vivieron, porque vivieron en varias casas, la relación con compañeros de trabajo como José Alfredo Jiménez, de quien se dice que compuso la canción Despacito, muy despacito, por encomienda de Pedro Infante, y también que le llevaban serenata pues los tríos de la época, que este que también tuvo contacto con Jorge Negrete, con Blanca Estela Pavón, que de hecho eh, tanto Blanca Estela Pavón como Pedro Infante desde las primeras filmaciones en las que estuvieron, porque bueno, recordemos que ellos eran los protagonistas de Los Tres Huastecos, pues le dieron el autógrafo. Luego como Pedro Infante la avienta a un chiquero lleno de lodo cuando filma y ella traía un vestido de tergal hecho por su madrina,
y bueno, tantas y tantas anécdotas. También relata cómo es que pidieron su mano, cómo fue su boda, el nacimiento de su hija, qué pasó con ella y con los bienes a la muerte de Pedro Infante, entre tantas y tantas anécdotas que la verdad son bastante divertidas. Hace relatos sobre muchas películas como Tizoc, sobre las giras que él hacía, en fin. Pues hay un canal de YouTube que se llama Kukita Channel, en el que esta youtuber lee varios fragmentos de este libro. Si es que ya no lo puedes conseguir en impreso, pues creo que por lo menos eh, sí está padre escuchar algunos fragmentos. La verdad es que me parece que Así fue nuestro amor es un libro muy valioso para los amantes del cine de la época de oro, porque relata muchos momentos de lo que ocurría detrás de cámaras, y pienso que la señora Dorantes debería de hacer otro libro, pero sobre toda su vida, porque, o sea, este libro sí es sobre un fragmento importante de su vida, muy significativo para ella, pero seguramente tiene muchísimas más cosas que contar, porque como digo, ha hecho muchísimos trabajos, y al ser una figura en cine, teatro y televisión, la verdad es que yo quería retomar este libro y recomendarlo, recordar que es una figura importante, mantenerla vigente, y, y bueno, pues en general creo que vale muchísimo la pena. Yo te invito a que te suscribas a mi canal y ojalá que te interese ver algunos videos que tengo por aquí, y bueno, seguiremos subiendo más videos relacionados con personajes de la cultura mexicana, de la historia y del arte.